Cuando usted empiece a pensar de Dios como lo que Él verdaderamente es, su vida cambiará. De generación en generación proclamamos la palabra de verdad, que solo encontraremos en Jesús.
días, amada iglesia. Estamos contentos de poder una vez más, un domingo, estar contigo, cantar y exaltar a nuestro Dios. Te invito a que cantes y que exaltes y te goces en esta mañana con nosotros. Cosas probé, con fuego jugué, sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar, se puede igualar, es tan real, este amor es irresistible, está junto a ti, no puedo vivir sin ti, Dios, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar. No me alejaré, ya puedo imaginar tu amor, decidí estoy, yo te seguiré, quiero darte solo a ti mi corazón, donde exalto en alto, por nada te quiero cambiar, jamás imaginé vivir así, tu amor es más que suficiente para mí, he visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Oh sí, gloria a nuestro Dios. Seguimos allí con los anuncios, no te los pierdas. Buenos días, iglesia. Espero que estéis todos allí en vuestras casas. Genial. Y tengo una super noticia para vosotros y es que el próximo domingo estaremos de celebración porque cumplimos, ¿cuántos, Daniela? 14 años. Sí, ya cumplimos 14 añitos de la iglesia. Gracias a Dios porque ha estado apoyándonos siempre en todo momento. Y bueno, ahora vamos con unos cortos anuncios. Bueno, recordaros que estamos los días miércoles a las 8:30 con nuestro estudio bíblico en nuestro Instagram en directo. También estamos los días sábados a las 5 en punto con los jóvenes en directo también en Instagram. Y por último estamos los días domingos como hoy a las 12 en punto con nuestro orador principal. Y recordad que la semana que viene celebramos nuestro aniversario. Sí, nuestro aniversario. Será un poco diferente porque no podremos vernos, pero bueno, tenemos las redes sociales para eso y hay que aprovecharlo. Sí. Y también decirte que estamos recogiendo algunas donaciones para aquellas personas, bueno, para la congregación, porque sabéis que la congregación tiene gastos y todo eso. Y también el 10% irá destinado para aquellas personas que están sufriendo, o sea, necesitando alguna ayuda, ya que sea de medicamentos o... Y yo te invito a que si tú eres esa persona, por favor, contacta con nosotros y así te ayudaremos. Sí. Y por último, os invitamos que si quieres colaborar con nuestro grupo de trabajo en cada departamento, contacta con nosotros y te daremos mucha más información.
y seguimos con la alabanza. Te adoramos, Señor. En esta mañana exaltamos con todo nuestro corazón el nombre de nuestro Señor. Toda gloria es para Él. Todo lo que hacemos debe honrarlo a Él. Alégrate, gózate y dale gloria porque Él lo merece. Me cubrió con sus manos, crió en los cielos. Me encontró en su gracia profunda me halló. El barro me sacó, su roca me sacó.
Tuyo soy completamente, amaré. Aquí estoy, te necesito, te amo. Tuyo soy completamente, amaré. Aquí estoy, te necesito, me entrego a ti. Tuyo soy completamente, te amaré. Aquí estoy, te necesito, me entrego a ti. Tuyo soy completamente, te amaré. Todo el pecado, amor te sano por gracia soy, rompiste cadenas, me te acabo. Gracias Gracias, Señor, por tu presencia. Seguimos allí con esa poderosa palabra en el día de hoy. No te la pierdas. Buenos días, espero que se encuentren bien ahí en sus hogares. Y como siempre es un privilegio el poder estar con ustedes, el compartir el mensaje de salvación del Señor. Y creo que es importante que continuemos con nuestra lección durante varios domingos que hemos estado teniendo. Y en nuestra lección, en esta ocasión, continuamos estudiando el tema del crecimiento espiritual. Y esta es una realidad tan esencial, y lo que quiere decir es, la vida cristiana debe ir en aumento y en madurez. Sea que usted sea un nuevo cristiano, o un cristiano que ya haya conocido a Dios o a Cristo por muchos años, o por mucho tiempo, y usted realmente nunca deja de estar en el proceso de madurar, sino que está en ese proceso, y claro que si no está en ese proceso está en una mala situación. Pero un cristiano que se ha comprometido con Cristo va a estar en el proceso de crecimiento espiritual. Entonces, estos principios no son solo los que nos relacionan, o digamos, únicamente a las personas que recién han nacido, a un infante espiritual, sino que a cualquier persona que esté en el camino de la vida, antes de estar en la presencia del Señor, haber recibido su perfección. Lo que quiere decir es que la perfección de Dios es instantánea. Está realmente involucrada en el proceso de madurez o del crecimiento. Quiero que sepa de que ante Dios ya estamos salvos, ante Él estamos siendo perfectos, pero la madurez que obtengamos nosotros como hijos nos lleva a un proceso en nuestras vidas. Entonces, estas verdades que estamos compartiendo durante todos estos días, estos estudios, son para toda persona. Esperamos que esto bendiga las vidas, no solamente suyas, sino a toda persona que pueda escuchar de esto, independientemente en el lugar del peregrinaje cristiano, en el andar cristiano que esté pasando o el momento que esté viviendo en este tiempo. Quiere decir que si recién ha nacido o tiene mucho tiempo en el Señor, estos principios de vida le van a bendecir mucho a usted y a todas las personas que lo puedan escuchar. Y créame que esto no es un pensamiento personal. El Señor nos guarde de eso. Esto es de la palabra de Dios. Esto lo hemos sacado de ahí, de la palabra de Dios. Ahora, permítame repasar brevemente, porque alguien me llamó y me preguntó algunas cosas, y necesitamos repasar lo que hemos visto en el pasado.
Estamos viendo el concepto de crecer en Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro dijo: antes bien, creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche no adulterada para que por ella crezcamos. Ahora, Dios nos llama a crecer. Es una orden. Pedro nos dice que no solo que debemos crecer, sino que también debemos de crecer mediante la palabra de Dios. Uno tiene el crecimiento mediante de la palabra de Dios. Pablo dice en 2 de Corintios 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Otra vez, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra literalmente aquí significa maduro, completo. En otras palabras, la idea es que la palabra de Dios, las escrituras, son dadas, la Biblia, son dadas para hacernos crecer, para que seamos maduros, para que seamos completos. Entonces, conforme nos acercamos a la palabra de Dios, mantenemos en mente que es una herramienta o un agente en el proceso. Lo que quiere decir es que si usted ha nacido de nuevo, usted no puede separarse de la palabra de Dios. He aquí por qué nosotros los pastores insistimos tanto en que la iglesia se congregue y se alimente constantemente y tenga sus devocionales constantemente, lea la palabra, porque la palabra es la herramienta y es el agente en el proceso de su crecimiento. No estamos buscando unos pensamientos breves, periódicos de la Biblia. No estamos buscando una experiencia aquí y allá. No estamos buscando una experiencia una vez al mes o una vez a la semana. Nosotros como predicadores pensamos que nosotros debemos de movernos más hacia un proceso que hacia un suceso. Nosotros no podemos ir a la congregación o meternos en ciertas etapas de nuestras vidas a buscar sencillamente una experiencia, sino que a medida que usted va viviendo la vida cristiana, usted está siendo procesado y ese proceso va a ascender o va a ir en ascendencia hacia usted. Sino que más bien la palabra de Dios nos es dada como un instrumento para madurar progresivamente. Recuerde de que los procesos de Dios son progresivos. A un hombre, a una persona, no se le puede dar el alimento de un mes. Usted sabe que nosotros nos alimentamos en la mañana, en la tarde, en la noche, durante todos los días. No puede decir, no, yo hoy voy a comer y en un mes me alimento. No, no puede ser así. Porque necesitamos los nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, todo lo que tienen los alimentos para poder vivir el proceso progresivo de la alimentación. En Jeremías, capítulo 15, versículo 16, me gusta mucho esta palabra, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Ve? Lo que está diciendo es que esto era lo que lo sustentaba. Lo que quería decir es que lo comparaba con el alimento. Él la comió y esto lo sustentaba. Debemos alimentarnos de las verdades, de las palabras de Dios como bebés, que nos infunda esa energía y el principio de vida que Él cree o que el Señor crea en nosotros y nos da ese crecimiento. Entonces, como creyentes debemos crecer y se nos ha dado la herramienta de la palabra para ese crecimiento, lo cual la palabra de Dios y una vez después el Espíritu de Dios es colocado en nosotros para capacitarnos a lo largo del camino del crecimiento. Entonces, a medida que usted va alimentándose de la palabra, el Espíritu Santo va tomando el control sobre usted y usted va creciendo. Ahora, en nuestros estudios pasados hemos buscado enfocarnos en puntos significativos de crecimientos al recordarles, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13 y 14, en los cuales encontramos los 3 niveles de crecimiento espiritual. Primero, los bebés, segundo, los jóvenes y en tercer lugar, los padres. Y eso corresponde a la vida humana. Entonces hay una especie de comparación. Así como nosotros como seres humanos nacemos, maduramos y después somos padres, esa es la vida natural del espíritu. Hay principios en la infancia en donde hay un reconocimiento paternal. Lo que quiere decir es que usted sabe a quién pertenece y después
viene la edad de la juventud o adulta, de ser joven, y en ese momento usted ya sabe lo que cree. Usted ya tiene un poco de entendimiento. La madurez espiritual en el sentido de comprensión doctrinal, lo que quiere decir es que usted a medida que va creciendo va abriéndole su espectro de entendimiento. Su mente va abriéndose. Primero reconoce quién es Dios. En segundo lugar, usted ya cree y tiene la comprensión de la doctrina de Dios. Lo que quiere decir es que usted después la pone en funcionamiento, esa doctrina, lo que usted se alimenta, la pone en práctica. Y usted tiene esa palabra en su vida y tiene sus pies sobre la tierra. Entonces ya no es arrojado de aquí para allá o llevado por cualquier viento de doctrina. No que sale una religión nueva, para allá se va, otra religión nueva, para allá se va, otra religión nueva y para allá se va. Lo que usted quiere decir es que usted ya empieza a conocer al Señor y ya nadie puede tomar ni tomarlo con sus mentiras. Finalmente, ser espiritual, un padre, significa que usted no solo sabe a quién pertenece, no solo sabe lo que cree, sino que también conoce a aquel en quien usted cree. Lo que quiere decir es que usted conoce el latido del corazón de Dios. Ya no solamente se vuelve doctrinal, no solamente está en su mente, ya tiene ideas concretas, sino que usted conoce el corazón del por qué escribió estas palabras Dios. Ahora, el proceso del crecimiento espiritual entonces es ascendente en todo momento, y quiero que me preste atención en esto, por favor. El proceso del crecimiento espiritual es ascendente en todo momento hacia esa meta de realmente conocer a Dios. Lo que quiere decir es hacia arriba. Recuerde de que no es hacia el frente, es hacia arriba. Entonces, conocemos a Dios, ese proceso, y va hacia arriba, es ascendente. Creo que usted necesita entender que inclusive Pablo, de quien podríamos pensar que le quedaba muy poco en el proceso espiritual, mucha gente y muchos estudiosos y la palabra misma nos enseña cuánto Pablo había madurado. Y a pesar de que le quedaba muy poco del proceso espiritual, del crecimiento, porque él había alcanzado un nivel tan alto, dijo, en la cúspide de su vida. Él había entendido muchas cosas, conocía el corazón de Dios, estaba en un nivel espiritual tremendo. El apóstol Pablo, cuando había ministrado la mayor parte de su ministerio, cuando ya era un anciano, lo cual estaba en el pasado, cuando había alcanzado casi todos sus sueños y fines, había consumado la mayoría de sus deseos en el corazón. Su corazón deseaba hacer algunas cosas, predicar el evangelio. Él dijo esto: a fin de conocerle, en otras palabras, no importa lo lejos o lo adelantado que esté en el camino del crecimiento, todavía hay un anhelo por poner una comprensión más profunda, más vital, más amplia de la persona misma de Dios, en quien él vivía, amaba y servía. Lo que quiere decir es que ahora, al compartir estos pensamientos en general, lo que estamos viviendo, lo que estamos hablando, conforme avanzamos a lo largo de los elementos que vamos a volver a recordar y que hemos nombrado anteriormente, lo hacemos por la palabra de Dios. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual nos lleva a acercarnos más a la palabra de Dios y cada vez tenemos más deseo y más deseo de alimentarnos de la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da esa respuesta a los mandatos de Dios, esa comprensión, y nos señala la clave para todo en nuestra vida, para poder vivir dándole la gloria a Dios, para poder vivir una vida realmente de crecimiento. Escuche esto: solo crecemos cuando estamos viviendo para la gloria de Dios. Eso estábamos hablando durante toda esta semana. Cuando vivimos para nosotros mismos, nos estancamos. Nada positivo sucede en nuestras vidas. El crecimiento únicamente sucede en nuestras vidas llevando a cabo o
o viviendo hacia el propósito de Dios, hacia la gloria de Dios. Y todo esto, cuando nosotros nos da por pensar de que a nuestra manera, en cada momento de nuestra vida, queremos hacer lo que nos conviene a nosotros mismos, que somos más bien antes que espirituales carnales, el crecimiento se nos detiene. Cuando nosotros vivimos para nosotros, no dándole la gloria a Dios, nos detenemos. Pero cuando le damos la gloria a Dios, avanzamos en nuestro crecimiento. Ahora, mantenga esto en mente. La mayoría de nosotros, cuando solo somos salvos, tenemos una especie de acto de equilibrio. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que sepa que somos salvos, y con esta salvación no quiere decir que entremos en madurez absoluta. Lo que quiere decir es que vivimos una especie de realidad. Somos creyentes, pero a la vez somos a la vez carnales. También tenemos el pecado antiguo, no tenemos que olvidarnos de esto. Y el pecado está en nuestra carne. Aquello que no es bueno, como decía Pablo, es parte del ser humano. Y ahora somos creyentes y encontramos que poco a poco en nuestras vidas es dada a Dios. Poco a poco vamos dando nuestra vida a Dios y un poco al pecado. Un poco a Dios, un poco al pecado, y comenzamos a batallar con esto, y en cierta manera estamos como equilibrados entre la vida de nuestra carne, en nuestros deseos, en nuestros propósitos, pero también queremos enfocar nuestra vida en Dios. Pero conforme maduramos, hay una frecuencia creciente de justicia y una frecuencia decreciente de pecaminosidad. Lo que quiere decir es que, ¿cómo sabemos que vamos madurando? Cuando vamos creciendo en justicia y vamos decreciendo en pecaminosidad. No existe la idea en que nosotros en algún punto de nuestra vida cristiana dejamos de pecar o dejamos de ser pecaminosos, sino que simplemente usted es justo y progresa y siempre se está moviendo. Pablo dice, no como si yo lo hubiera alcanzado todo, él mismo lo dice, sino que prosigo a la meta. Lo que quiere decir es que él se va moviendo hacia ese crecimiento. Usted siempre se está moviendo hacia arriba, y la evidencia de moverse hacia arriba es la frecuencia decreciente del pecado. Quiero que sepa que yo me uso como una ilustración. Yo no es que soy el más santo ni el más pecador, pero sí he notado en mi vida que el pecado ha decrecido. No hago con tanta frecuencia lo mismo que hacía antes. Tengo más, o Dios tiene más control de mí. Tengo más entendimiento acerca de lo que vivo, de lo que hago, de lo que pienso, porque he notado que conforme estoy creciendo, y he crecido para vivir para la gloria de Dios, he crecido para andar en el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando leo su palabra, cuando obedezco cada vez más. No quiere decir que no haya un deseo de pecar. Lo que quiere decir es que no es tan fuerte como antes. No es tan fuerte hasta tal punto que controlaba mi vida, sino que realmente el Señor toma control sobre mis pensamientos a raíz de que la palabra de Dios está más viva y controlando mi vida constantemente, y estoy bajo el control del Espíritu. He visto el decrecimiento del pecado en mi vida, de la pecaminosidad, no de la ausencia, sino de la práctica del pecado. Simplemente no sucede tanto como antes, como le dije anteriormente. Ahora, glorificar a Dios se convierte en la clave para crecer. Leímos 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. Fue nuestro versículo en esto. Y nosotros, dice la Escritura, que miramos como en un espejo la palabra de Dios en 2 de Corintios 18 y vamos creciendo o vamos aumentando de gloria en gloria. Entonces la palabra de Dios se convierte en nuestro reflejo y nosotros nos vamos pareciendo cada vez a lo que miramos. La palabra de Dios viene a ser parte de nuestra vida y la presencia de Dios viene a ser evidente en nuestras vidas y en nuestros corazones.
vemos no literalmente la presencia de Dios, sino a través de la palabra, lo que Él hace, lo que Él hacía, su propósito, su voluntad en nosotros, lo que hacemos y lo que no hacemos mal, lo que da fruto y lo que realmente nos mata o nos ahoga. Entonces, Dios refleja su gloria a nosotros y la refleja ¿cómo? A través de la palabra, y entonces nos enfocamos cada día más en su palabra. Ese es el inicio realmente. El inicio es comenzar a vernos envueltos en la palabra de Dios, a experimentar el entendimiento de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos viviendo en ese espejo de gloria y vamos creciendo, no solamente en madurez, nos vamos haciendo adultos, jóvenes, adultos espirituales, sino que vamos de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, y es que llegamos al punto de parecernos cada vez más a Cristo mediante el Espíritu y la palabra. Ahora, el crecimiento espiritual entonces no solo es visto en la Biblia como un bebé, un joven o un padre, sino que es visto a través de niveles. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo? Que empiezo a amar más a la gente, así como Cristo amó a la gente. Me empiezo a parecer en su manera de ver la vida, de entender al Padre, de morir a los propósitos míos y vivir hacia los propósitos de Dios. Los tiempos en nuestras vidas, cuando vivimos para nosotros mismos en la carne, son las ocasiones cuando eso sucede. ¿Cuándo? Cuando empezamos a decrecer. Cuando vivo para mí mismo, empiezo a decrecer. Entonces, recuerda los primeros principios que dijimos. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Uno, cuando confesamos a Jesús como Señor. Entonces, esa es la primera parte, porque ahí es cuando usted nace y reconoce. Recuerde que hablamos como cuando un bebé reconoce a su madre. Ella lo primera que dice, ¿cómo sabemos que un niño está creciendo? Cuando dice mamá o papá o tete o gugú, cuando hay un reconocimiento. Entonces, el confesar a Jesús como Señor, eso es lo que lo pone en a punto de partida para el crecimiento. Entonces, si esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que empezar a entender de que Jesús es Señor. En primer lugar, reconocer a Jesús, declarar a Jesús, confesar a Jesús como Señor. En segundo lugar, no solamente confesamos, y esto está en Filipenses capítulo 2, dice que si confesamos al Señor, a Jesús como Señor, lo confesamos para la gloria de Dios. En segundo lugar, dijimos que apuntamos nuestras vidas hacia su gloria, y mencionamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que dice: si pues coméis o bebéis u otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Ahora, he confesado a Jesús como Señor para la gloria de Dios y voy a apuntar mi vida hacia su gloria. ¿Cómo? Cuando es algo básico, cuando yo hago todo lo que hago para la gloria de Dios. ¿Qué hago? Primero, lo que hago es, no importa lo que me cueste, con tal de glorificar el nombre del Señor. No importa el costo. Si no tengo que vivir en grandes lujos con tal de glorificar a Dios, si yo debo de morir a mis propios deseos, anhelos, sueños y privilegios para la gloria de Dios, entonces honro a Dios, glorifico a Dios. Esa es la práctica en su vida. ¿Cómo glorifico a Dios? Cuando lo confieso, cuando apunto mi vida hacia su gloria. ¿Cómo apunto mi vida hacia su gloria? Cuando no me importa el costo que tenga que pagar. No me importa el precio, no me importa el costo. Yo voy a intentar agradar a Dios. Voy a renunciar a mi propio ego, a mi propio yo, a mis propios deseos. Y recuerde de que estuvimos hablando de todo esto. También dijimos que cuando rechazan a Dios, cuando deshonran a Dios, eso nos duele. Ahí glorificas a Dios. Cuando todo lo que le duele a Dios se vuelve parte de tu vida. El dolor por las almas, el dolor del rechazo de las almas hacia Jesús. En otras palabras, estoy viviendo para la gloria de Dios. No importa lo que me cueste, no importa, como dice el apóstol Pablo, si viva o muera,
No importa si recibo el crédito por algo, siempre y cuando Él sea glorificado. No importa cuál sea el precio, no importa lo que tenga que entregar. Ahora, permítame hablarle por un momento sobre esto. Me parece interesante en la sociedad que vivimos, aquí por ejemplo en Europa o en América, nuestra sociedad cristiana, que estamos dando un lugar a una generación de personas que no tienen la mentalidad en absoluto de, inclusive en el cristianismo, es sorprendente que en lugar de tener una actitud de servicio, en lugar de tener una actitud de humildad, en lugar de tener un espíritu que dice, voy a entregar mi vida para la voluntad de Dios sin importar lo que cueste, me voy a entregar para su gloria, no importando lo que me cueste, a toda costa, nuestra actitud es quiero tener éxito. Eso es lo que dicen. Estaba escuchando a algunos pastores que decían que es interesante cuando vamos a una conferencia o cuando leemos algunos nuevos libros que han sido recién escritos, cuando alguien quiere atraer a grandes multitudes cristianas, siempre es mediante celebridades, mediante gente de éxito. Es a través de gente hermosa. Cuando usted está hablando en conferencias salen gente como Miss Universo, sale el mayor hombre o mayor empresario rico, influencer, sale un presidente de alguna compañía o una persona muy exitosa de tal empresa o tal cual, o político o jugador de fútbol. Y esto atrae las multitudes, los ricos, famosos, la élite. ¿Qué es lo que están haciendo con el cristianismo? Al proveer como una especie de modelo para nuestro éxito. Ellos están aportando una nueva agencia, una nueva mentalidad del cristianismo. Todos los cristianos ahora quieren ser exitosos, pero casi ninguno, y escúcheme, hay generaciones de cristianos, y especialmente en esta, que estamos produciendo, que llevan al evangelio, al éxito personal, y no a la humillación ante Cristo, no al servicio hacia Él. No quieren glorificar a Dios, quieren glorificarse a ellos. Y eso es muy peligroso. Entonces estamos produciendo una generación de cristianos que están orientados hacia el éxito personal mucho más que al servicio humilde, y esto es exactamente lo opuesto para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no es hacer una carrera para nosotros mismos. Vivir para la gloria de Dios no es contratar a gente o a personas que nos vistan y que nos hagan las cosas mucho más evidentes y más pomposas hacia el mundo, sino que la vida de agrado hacia Dios es una vida de humildad. Es una vida de, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creo que nos estamos equivocando en varias cosas de estas. Y creo que en vez de crecer, estamos decreciendo. Recuerden de que cuando usted enfoca su vida hacia su propio éxito, usted no crece. Usted se detiene exageradamente rápido. Soy, como podía decir Pablo, mi propia vida es desechable. Tal como dijo Pablo, si muero al servicio de Cristo, una muerte dulce. Si muero o soy ofrecido como sacrificio por su causa, por la causa de su gozo en el Evangelio, moriré con gusto. Soy desechable, soy temporal, soy reemplazable. Y esa es la actitud de alguien que vive para la gloria de Dios. Y eso es lo que estoy diciendo en la vida de humildad o en todo lo que tiene que ver con la humildad. Y si usted está apuntando la vida hacia la gloria de Dios, usted tiene el tipo de humanidad que Dios dice. A mí me duele. Cuando le duele a Dios, a usted también le duele. Cuando palpita el corazón de Dios, cuando hay anhelo por las almas, cuando hay celo por las almas, cuando usted ve que tantos jóvenes se están perdiendo y usted ora por ellos y usted hace algo por ellos, entonces su vida se convierte en un instrumento. Lo único que busca es la gloria de Dios sin importar lo que cueste. Vemos esto inclusive en personas que
entran en el servicio cristiano de hoy. Por ejemplo, hay muchas personas que están entrando a iglesias, a seminarios, universidades cristianas, y ellos quieren servir al Señor, pero no como Dios les dice, sino que quieren servir al Señor bajo sus propios términos, en el ambiente perfecto, como todo lo desean, en sus propios términos, que todo sea como ellos quieren. Ellos quieren ser sus dueños y señores. Ellos quieren mandar a Dios. Usted se pregunta dónde están las personas humildes que están dispuestas a arriesgar una gran aventura para la gloria de Dios, aun si se pierden en la oscuridad absoluta. Y quiero que sepa que también hemos hablado la última vez sobre que si usted vive bajo la gloria de Dios, estará satisfecho porque alguien más lo sobrepase, alguien más haga lo mismo que usted está haciendo mejor que usted. Usted estará apoyando a esos, respetará a los de antes, a los que nos enseñaron, a nuestros maestros, a los que nos predicaron. Les respetaremos a los de ahora y respetaremos a los que vienen. Les ayudaremos, les enseñaremos, trabajaremos con ellos, apoyaremos sus ministerios. Y conforme vemos a Cristo y respondemos a su dirección en nuestras vidas, y esto quiere decir, cuando decimos que damos la gloria a Dios, entonces primero reconocemos el señorío de Cristo en la salvación. Segundo, vivimos conforme al señorío de Cristo, lo que quiere decir es que Él domina nuestras vidas, y a partir de aquí, y conforme obedecemos a Cristo, respondemos su dirección en sus vidas o en nuestras vidas, sin pensar en lo que significa eso para nosotros, sin pensar que vamos a ser exitosos, sin pensar que todo esto es cómodo para mí, sino que a cualquier costo, no importa lo que pasemos, Cristo está siendo glorificado, entonces estamos avanzando en una progresión de crecimiento. Cuando usted ve a todos los discípulos, por ejemplo, Juan el Bautista dijo, es hora de que yo mengüe para que Él crezca. Cuando usted ve a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos ellos mueren a ellos mismos. Pedro, Dios le dijo, es hora de morir, hay que morir a ti mismo para poder empezar a darme gloria a mí. Ahora, vamos con el punto principal que quiero enseñar hoy. Al tercer punto principal. ¿Cómo glorificamos a Dios? En tercer lugar, cuando confesamos nuestros pecados. Ahora, esto puede parecer un poco extraño, pero va de la mano con lo que he estado diciendo. La expresión más grande de humildad en una persona es confesar su pecado. La mayoría de gente no hace eso. La mayoría de nosotros, inclusive cristianos, en cierta manera le damos la vuelta al pecado. Estamos demasiado ocupados como para molestarnos en reconocerlos. Yo no soy pecador. Bueno, yo ya no cometo errores. En cierta manera pensamos que en la mayor parte del tiempo nos portamos bien. No hay sentido de estar exponiendo lo que está sucio en nuestras vidas. Eso es importante, amados hermanos. Es importante cuando usted reconoce que está cometiendo o su mente está desviada de los propósitos de Dios. No hay sentido de estar exponiendo lo sucio en nuestras vidas, algunos dicen. O culpamos de nuestras circunstancias a nuestro ambiente, a las personas que nos rodean, pero tendemos a no confesar nuestro pecado. Y de esta manera no glorificamos a Dios. Vamos a ir a Josué capítulo 7. Hay un versículo muy interesante. Usted recordará que los hijos de Israel habían entrado a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, no bajo el liderazgo de Moisés. Recuerde que bajo el liderazgo de Moisés ellos no pudieron entrar. Entonces Josué entró con ellos a la tierra prometida porque en Moisés habían pecado. ¿Se acuerda que el Señor le dice que le hable a la roca y él le pega con una vara? Moisés estaba buscando su propia gloria cuando usted lee este texto. Y él quería que todo el mundo pensara que él era poderoso, que él había golpeado la roca, había salido agua, y entonces perdió el derecho de llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero entonces ahí sale Josué y los guía. Entraron a la tierra prometida y tuvieron gran victoria en Jericó. Cayeron los muros, tomaron la ciudad y esa fue la primera
de las ciudades que ellos dominaron, Jericó, que conquistaron, que dominaron en la tierra de Canaán. Pero ellos habían dicho una cosa, que no tomaran, ¿se acuerda? Que dice que no tomaran nada de esa ciudad, que no tuvieran ningún remanente de la suciedad pagana. Dijo Dios, no quería que recogieran nada, que arrastraran nada, que lo dejaran ahí, y porque representaba una sociedad pecaminosa que no agradaba a Dios, la cual ellos habían sido apartados para ellos. Pero hubo un hombre, no sé si usted recuerda el nombre de él, que era Acán. Y simplemente Acán anhelaba robar cosas. Así es como lo recordamos los que estudiamos esta historia de Acán. Cuando usted lee, por ejemplo, el título de Josué capítulo 7, versículo 19, cuando usted ve esto, dice ahí, vamos a ir a leerlo. Josué, es jueces, estoy en jueces, es Josué. Josué 7, versículo 19, leámoslo un momento allí. El título, mire el título, lo que dicen, el pecado de Acán. Versículo 19 nos dice: entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da la gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza. Miren lo que dice. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Cuando confesamos nuestros pecados. El versículo 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da la gloria a Dios, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Lo que quiere decir es que Josué le estaba diciendo, verdaderamente necesitamos espiar esto, necesitamos reconocer nuestros pecados, lo que hemos hecho contra el Señor, y así lo hizo él. Entonces, en los versículos dice que de la única manera que le podemos dar gloria a Dios es cuando confesamos nuestros pecados, cuando Él nos manda algo y nosotros realmente no lo hacemos. A veces queremos coger atajos en todo esto de las órdenes de Dios, de la obra de Dios, y hacemos algunas cosas que Dios no nos ha dicho, y por eso tenemos grandes problemas. Si leemos el versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, y todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. Él le dijo a Josué, ¿por qué? Miren lo que dice, versículo 25. Él le dijo, Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Note que a pesar de que habían confesado su pecado, el juicio estaba por venir. Como puede ver, la confesión no excluye la disciplina. Y muchas veces nosotros tenemos un problema. Nosotros primero no confesamos nuestros pecados. Y en segundo lugar, nosotros creemos que no vamos a tener disciplina si los confesamos. No, la disciplina viene porque la disciplina nos corrige. La confesión de pecado agrada a Dios. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 51, el Salmo 32, y Dios perdonó y luego castigó a Moisés, a David. Lo perdonó, sí, pero tendría que haber una disciplina. Él había confesado, él había pasado el mensaje, él había dicho, Dios mío, hemos pecado, y hemos pecado tremendamente. Ahora, escuche esto porque esto le va a bendecir. La palabra o el valle de Acor, esta palabra Acor, hasta hoy significa problema. Ellos fueron llevados al valle de Acor, que significa problema. ¿Usted quiere meterse realmente en problemas? Cuando usted comete un error y usted no quiere reconocer sus errores, sus pecados, y confesarlos delante de Dios, no para que Dios los perdone. Y eso lo hablaremos más adelante. Dios ya perdona nuestros pecados, pero Él quiere saber, Él quiere verte confesarlo, Él quiere mostrarte, enseñarte una lección, como le enseñó al pueblo de Israel.
No desobedezcan. Él lo que quería enseñarles es: no desobedezcan. Si me desobedecen, habrá serias consecuencias. Y esa es una de las cosas que nosotros no creemos. No voy a vivir como quiera, pastor, hago yo lo que quiera, vivo mi vida como quiera y no me importa. No, habrá una disciplina. Si Dios te ama, te disciplinará. Y aunque ellos confesaron el pecado, le voy a decir por qué. ¿Por qué él confesó el pecado? Porque Dios se habría visto como un ogro cruel si hubiera quitado a este hombre dentro del pueblo y no hubiera dicho por qué. Lo que quiere decir es que aunque Acán confesó su pecado, él estaba diciendo: Dios mío, tú eres un Dios santo, un Dios justo y tienes libertad para castigarme. ¿Qué tiene libertad? Muchas veces nosotros culpamos a Dios. Si usted analiza, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, 2, dice que Adán le dijo: Señor, la mujer que tú me diste. Muchos predicadores dicen: es que Adán le echó la culpa a su esposa. No, Adán le estaba echando la culpa a Dios, porque nosotros tenemos un vicio, un problema tenemos nosotros. El problema es que cuando cometemos nuestros propios pecados, queremos echarle la culpa a Dios, a la esposa, a los hijos, al pastor, a la iglesia, al ambiente, a la nación, a los políticos, a la ciudad, y eso se ha convertido en un problema. Cuando usted, escúcheme, confiesa su pecado, usted le está diciendo: Dios mío, he pecado y la disciplina que me has dado la merezco. Y eso te hace un hombre maduro. Un hombre maduro es el que reconoce que tiene responsabilidades, que nada es algo como: ay no, como que me fui en el hueco y no me di cuenta. No es algo fortuito, es algo que pensamos, que maquinamos, que ponemos por obra, que nosotros lo planeamos. Muchos de nosotros pecamos y pecamos conforme a nuestro propio pensamiento. Pero nosotros, como hombres irresponsables, y quiero que sepa de que esto es de una persona inmadura, la persona inmadura siempre busca culpables en la nación donde vive, en el coche que tiene, en el trabajo que tiene, en la esposa que tiene, en los hijos que tiene, pero nunca es responsable de sí mismo. ¿Cuándo damos la gloria a Dios? Cuando somos maduros, responsables de nuestros propios pecados. Eso fue lo que hizo Acán. Entonces en el versículo 20 él dice: he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y él no culpó a Dios, no culpó a las circunstancias, él no culpó a sus influencias, él aceptó su responsabilidad. Por ejemplo, me gusta mucho cuando Jesús está en la cruz y hay dos ladrones ahí y uno dice: en cierta manera nosotros merecemos lo que estamos viviendo. Él reconoció que era el pecador, que él había pecado, que él tenía. Esto está en Lucas capítulo 23 versículo 41. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. En otras palabras, él dijo: ¿de qué te estás quejando? Tú estás recibiendo exactamente lo que mereces. Así que, hermano, sea responsable de sus actos. Una persona madura es aquella que es responsable. Usted tiene ahora lo que usted se merece. Usted tiene que empezar a reconocer que Dios o lo está probando o te está disciplinando. Te está probando para volverte un hombre más activo, más proactivo, más entendido en tus circunstancias, o te está disciplinando porque andas de una manera desordenada. Eres irracional, eres inconstante, eres mentiroso. ¿Qué eres? Tienes que reconocerlo. Pero no para que Dios te perdone. Recuerda de que Dios ya te perdonó y nos perdonó. Muchas veces nosotros como pastores oramos para que: Señor, perdónanos. Pero esa es una manera de decir: Señor, reconocemos nuestro pecado. Porque Dios ya nos ha perdonado. Usted ya no tiene que orar para que Dios lo perdone. Usted tiene que orar para que se ponga cuentas con Dios, para que usted sepa realmente en qué posición en la vida está usted. Ahora, usted tiene todo esto en sus manos. Es opuesto a darle la gloria a Dios cuando usted niega su pecado, cuando le echa su responsabilidad a otras personas. El pecado no es culpa de Dios, su pecado no es culpa de Dios.
No es culpa de alguien que Dios trajo a su vida. No es la culpa de alguna circunstancia. No puede decir, bueno, Dios, no tenías que haber hecho esto. De hecho, yo por muchos años escuché que le echaban la culpa a Satanás. Escuché por ahí un pastor decir que tenía catarro porque era un espíritu de catarro. O sea, el ser humano siempre está buscando a quién echarle la culpa. Ahora, creo que realmente esto es parte del crecimiento espiritual. Una persona madura, una persona entendida, lo que dice, Señor, yo me merezco lo que tengo ahora. He perdido mi familia por mi irresponsabilidad. No tengo ministerio porque soy inconstante, soy mentiroso, soy conflictivo. No tengo esposo, no tengo esposa porque yo mismo no me soporto. Y tienes que entender eso. Tienes que entender eso. Mis queridos hermanos, estamos para ser maduros y responder por nuestros propios pecados y errores. Tal como dice Hebreo 12, dice que reduzcamos nuestra velocidad. Necesitamos estar lidiando con el tema del pecado. Reduzca su velocidad. Más bien, en vez de estar buscando esposo, esposa, trabajo, empresa, reduzca su velocidad y piense en lo que está haciendo ahora. Como un hombre maduro, ¿será que esa es la gloria de Dios? ¿Esto va a glorificar a Dios? Pero no importa lo que yo haga, con tal de que yo me sienta bien y me sienta cómodo. No importa quién aplaste, no importa si miento, si no miento, si daño a mi familia. No importa, yo voy para adelante. Reduzca su velocidad y más bien sea inteligente y sea maduro, porque usted tiene que entender de que las cosas traen circunstancias, las malas decisiones traen consecuencias serias y puede ser que lo que estés viviendo sea que tú no hayas lidiado con tu propio pecado. Este es un tema importante. Conforme reconocemos nuestro pecado, conforme enfrentamos nuestro pecado, conforme confesamos nuestro pecado, ese peso cae y realmente comenzamos a crecer. Recuerde de que la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 5 está en una ilustración fascinante y habla sobre los hijos de Israel que entraron en una tentación. Durante mucho tiempo ellos estaban buscando sus propios fines. Y yo creo que muchos de nosotros estamos pecando en eso. Buscamos nuestra propia gloria, nuestros propios fines. No importa a cualquier costo si perdemos nuestra relación con Dios. Entonces, mis queridos hermanos, quiero dejarlos con esto, con este pensamiento. Debemos entender que hoy estamos como estamos y el mundo está como está por la irresponsabilidad del ser humano y especialmente en los cristianos. Los cristianos han dejado su responsabilidad con Dios. Los hombres de Dios han querido ser más negociantes que hijos de Dios, hombres de Dios, que lleven el evangelio. Ahora vemos cantidad de charlatanes queriéndose enriquecerse. Y muchos de nuestros hermanos quieren fama, quieren éxito, quieren muchas cosas. Y si Dios te da, pues gloria a Dios por eso. Pero si estás engañando a la gente, si quieres tus propios propósitos, tienes que morir a eso para glorificar a Dios. Hermanos, creo que es importante que miremos nuestros pecados. Tomemos tiempo para decir, he pecado en esto, Señor. No para que lo perdone Dios. Recuerde que Dios ya perdonó todos nuestros pecados. Pero sí para que nosotros seamos maduros, responsables y enfrentemos todo aquello. Gracias por estar en este día allí. Recuerde de que cuando confesamos nuestros pecados, lo que hacemos es sencillamente darle la gloria a Dios. Espero que usted se tome en serio lo que estamos hablando durante todo este tiempo. De aquí depende su crecimiento. Que cuando usted tenga cierta edad, amado hermano, usted pueda decir, he sido responsable ante mi vida, ante Dios y ante los demás. Que no se vaya a arrepentir. Que usted no esté iniciando cada cierto tiempo de nuevo su vida, porque ha cometido error tras error tras error. Y no estoy diciendo que no cometa errores, ni vamos a cometer errores. Lo que estoy diciendo es, no se detuvo a lidiar con eso. No se detuvo a resolver sus pensamientos. No se detuvo a tener un tiempo con Dios, a decirle, Señor, recapitulo de nuevo, comienzo de nuevo. ¿Por qué no oramos? Y le pedimos a Dios que nos dirija en nuestras vidas. Padre, gracias por tu amor, bondad y misericordia. Señor,
merecemos lo que tenemos. De hecho, tú nos has dado más de lo que no merecemos. Tu gracia, tu amor, tu bondad, tu verdad, no la merecíamos, pero tú la diste. Y si, Padre, sabemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Pero queremos ponernos a cuenta contigo. Hoy estoy como estoy, Señor, por mi propia voluntad, porque yo he cometido los errores. Dígale al Señor, confieso mis pecados. Hoy oro por aquellos que están pecando deliberadamente, Señor, para que ellos puedan reaccionar, porque sus vidas van a ser un desastre. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por España, por Valencia especialmente, por los pastores que nos has puesto aquí, por los líderes, ministros, cada uno de los hermanos que son responsables de sus vidas, de sus familias, de sus hijos, para que tomen de nuevo esa responsabilidad. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos, por estar ahí con nosotros. Y recuerde de que les esperamos el día miércoles, pero va a ser en directo. Ya no va a ser así como, sino en directo. O sea, por Instagram, perdón. Ya no va a ser por YouTube, sino por Instagram. Entonces, para que ustedes estén ahí con nosotros. Y también le damos gracias a los jóvenes porque siempre están esforzándose y hablando de temas interesantes. Apoye la obra. Gracias, amados hermanos. Bendiciones. Bueno, vamos a terminar con una alabanza, así que ponte sobre tus pies y vamos a cantarle a nuestro Dios con todo tu corazón, todo tu ser. Yo te buscaba y tu amor me encontró. Siempre estuviste junto a mí, tú me guiaste hasta tu corazón. Ahora pertenezco a ti, mis ojos abriste, tu vida me
nos falla nuestro Dios. Así que te invito en el transcurso de la semana a que escuches nuestras reuniones online. A las 8:30 el miércoles el estudio bíblico, los sábados con los jóvenes a las 5 en Instagram y el domingo a las 2 en punto una reunión, una celebración como esta. No te la pierdas. Bendiciones. Adiós.